Le sorprendió bastante a alguien que hablé con bastante admiración de Keynes en una colaboración que hice en otro canal. Es un autor que ha sido muy maltratado, muy manipulado. Gente que está repartiendo planes sociales y choripanes a cambio de que nos voten. Estamos aplicando una política keynesiana. Eso no es keynesianismo, eso es politiquería de república bananera. Keynes es un autor que discrepo bastante con lo que dice, pero es un autor interesante que ha dicho cosas inteligentes. O sea, Keynes no es el teórico de vamos a repartir choripanes y planes sociales a cambio de que nos voten. Eso lo hacían en la decadencia de la República Romana, eso era una práctica común. De ahí viene el nombre clientelismo que se usa hasta hoy. Keynes es totalmente inocente de eso. Alguien me comentó que menos mal que corrí un libro que estaba a mi derecha en un video. Mire, esto que está atrás es mi biblioteca, no es un decorado. Sé que hay gente que pone un libro, qué sé yo, crítica. Lean, recomiendo, que a veces es una publicidad paga, a veces es un libro que quiere recomendar. No, es mi biblioteca esto. Por ahí si hay algún calzoncillo colgado lo saco porque queda feo, pero es como está, ¿no? Igual que las camisetas que tengo puestas, es mi ropa. No, sé que hay gente que usa esto como para dar un mensaje. No, yo no. Em, ¿Cómo vas con Kant? Me pregunta. Mire, estaba leyendo a Kant y me di cuenta que me convenía leer primero al libro de ética de David Hume, que convenía leerlo primero y después volver con Kant. Así que abandoné a Kant y seguí con Hume. Después abandoné a Hume y me puse a leer estos medicamentos que nos enferman, que es una investigación sobre los manejos de la industria farmacéutica. Muy buen libro, terrorífico, pero muy buen libro. Y estaba en eso cuando lo abandoné esta semana para leer una novela gráfica sobre Pyongyang, que lo quiero leer esta semana. Ya lo terminé, porque me lo prestó una amiga y se lo quiero devolver. Así que ya lo terminé, así que voy a retomar la investigación esta. Y cuando termine voy a volver con Hume. Y cuando termine voy a tener que seguir con Kant. Así que eso, así estoy con Kant. Um, Alguien me comentó que estuvo viendo un canal de un youtuber comunista y le sorprendió que dijo en un video que él no acepta el Big Bang porque la idea de que el universo tuvo un comienzo contradice los principios marxistas. Sí, tampoco aceptan la evolución biológica porque dicen que es liberalismo burgués. No aceptan la física moderna, especialmente la teoría cuántica, porque eso de que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo contradice los principios del materialismo dialéctico. Um, Dicen que la familia es una consecuencia de la propiedad privada que debe ser eliminada. Las mujeres son un medio de producción como cualquier otro y como cualquier otro recurso tienen que ser colectivizadas. Como cualquier otra secta. Las ideas más locas te las dicen recién cuando ya te reclutaron. Cuando te los encontrás, lo que te van a dar es el folleto con el tigre al lado al lado de la cebra y queremos una sociedad más inclusiva, más igualitaria para todos y para todas y para todos. Te van a decir esas boludeces que no le importan. Las ideas más locas, recién cuando te reclutaron te las van a decir. Como cualquier otro culto. Um, Me piden que hable de la teoría racial crítica, hablando de Roma. Um, la teoría racial crítica es un ejemplo de manual de una técnica típica de los cultos que Robert J. Lifton llamaba embarrar el lenguaje. La secta, el culto, usa las mismas palabras que todo el resto, a pesar de que tienen términos disparatados propios, pero más allá, la neolengua no se limita a eso, no se limita a las palabras raras propias. Usan las mismas palabras que todo el mundo, pero no con el mismo significado. Entonces, estos tipos, la teoría racial crítica, te hablan de son antirracistas, antifascistas, se oponen al supremacismo blanco. Y vos entendés eso usando las palabras como todo el mundo,
¿Entendés que estos tipos se oponen a que haya a leyes de segregación por la raza de la persona? Bien, se oponen a tipos como la dictadura de Alemania del 33 al 45. Bien, a mí también me caen mal esos tipos. Em, Rechazan organizaciones como el Ku Klux Klan. Bien, yo también estoy en contra. No es eso lo que te están diciendo, están usando las mismas palabras, pero le dan un significado completamente distinto. Lo que te están diciendo es algo completamente diferente. La teoría racial crítica es, usando las palabras en su sentido convencional, es el supremacismo blanco más radical, más extremo que haya existido. En comparación, y no estoy haciendo una broma, en comparación los nazis eran moderados al lado de estos tipos. Con sus razas superiores e inferiores eran moderados. Estos tipos te dicen que cualquiera que no sea blanco, y por blanco te entienden únicamente los blancos nórdicos, o sea, te entienden el 1% de la humanidad, todo el resto son animales y ni siquiera monos, delfines, ni siquiera animales evolucionados, son babosas, caracoles, son animales inferiores. Todo el pensamiento racional existe únicamente en ese 1%, y si oímos a alguien decir algo razonable, qué sé yo, un discurso de Martin Luther King, oímos a un negro decir algo razonable, en realidad lo pensó un blanco, y el negro es un loro que está repitiendo palabras que no entiende. Es la ideología racista, supremacista blanca, más radical que haya existido. Y esto, por ejemplo, la virtual presidente de Estados Unidos cree en esta doctrina. Es la doctrina racial más extrema que se haya inventado. Estos tipos son racistas, son fascistas, son supremacistas blancos. Y no solo lo son de modo mucho todavía más extremo que el Ku Klux Klan. Estos tipos son más radicales que el Ku Klux Klan y tienen 1000 veces más poder que el Ku Klux Klan. Y sin embargo han logrado pasar desapercibidos porque la gente se clava el cucurucho en la frente, escucha las palabras y no se pone a analizar qué sentido le están dando realmente a las palabras. ¿Qué pienso de la psicología? Me han preguntado. Es un término genérico donde se agrupan muchas cosas. De hecho, hoy en día se está dejando de usar. Casi todas las investigaciones en ese campo usan términos más específicos, qué sé yo, neurolingüística, por ejemplo. Raras veces alguien dice estar haciendo psicología, lo cual tiene sentido. Gente que está estudiando el objeto más complejo del universo necesita especializarse, necesita ir gradualmente. Hablé en mi video sobre la psiquiatría, sobre la depresión bastante. Me preguntaron varios qué pienso de la esquizofrenia y otros trastornos. Vea, en esto se pasó de una teoría que explicaba la esquizofrenia, por ejemplo, de modo estrictamente social, el psicoanálisis, sin tener en cuenta los factores biológicos, por una especie de ibris heracliteísta, se pasó al otro extremo y tenemos hoy en día una doctrina hegemónica que la explica únicamente como una cuestión biológica sin factores sociales. La verdad debe estar en alguna parte, en el medio de esas dos cosas debe estar la verdad. Por ejemplo, hay cosas que claramente no coinciden con la explicación biológica de moda. La mayoría de los psicóticos estadísticamente tienen padres psicópatas o tutores psicópatas. Padres todavía podría hablarse de genética o han sido criados por tutores psicópatas. Los psicópatas a su vez suelen tener padres perversos. Todo esto apunta más bien a factores socioculturales que no a factores biológicos. Y desde luego que la biología debe tener su peso, pero se pasó de un extremo a otro en este caso. Varias personas me preguntaron si no se usan las pruebas de doble ciego, entonces ¿qué? Probablemente no hay nada mejor y habrá que usarlas, lo que no quiere decir que sean buenas. Una cosa no quita la otra. Si hay que usarla porque no hay nada mejor, bueno, vamos a hacer pruebas a doble ciego. Pero eso no lo convierte en un buen método. Una cosa no quita la otra. Que no haya nada mejor no quiere decir que sea bueno.
Varias veces cuando analizo cuestiones de actualidad, problemas contemporáneos, me han preguntado, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y supongo que se refiere esta pregunta a formar partidos políticos, ir a manifestaciones, hacer activismo, juntar firmas. Y paremos un poco, porque por ahí no estamos en esa etapa. Imaginen la guerra antigua donde la ciudad estaba defendida por una muralla y había dentro una ciudadela más chica con una muralla más chica. Por ahí estamos peleando en la ciudadela y alguien pregunta, ¿cómo hacemos para recuperar la ciudad? Pará un poquito, ¿quién dijo que tenemos asegurada la ciudadela? Todavía no estamos en esa fase. Y cuando en un momento en la guerra de las Galias, todos los galos se unieron en contra de los romanos y lo que hizo Julio César fue encerrar todas las legiones en una fortaleza y esperar. Los sitiaron hasta que los galos empezaron a pelearse entre ellos, empezaron a dividirse, empezaron a ir y ahí salieron y contraatacaron. A veces lo que tenés que hacer es seguir existiendo. Ese tiene que ser tu objetivo. Después vemos. Como cuando llega el momento, ya va a llegar nuestro momento, pero a veces tu objetivo es seguir existiendo. Y esto no es conformismo, pasividad, esto es estrategia. Sobre todo en la guerra del siglo XXI, que es una guerra por la mente. La guerra en el siglo XXI, la guerra nunca fue una sucesión de batallas, de tiros y explosiones. Hay que sacarse esa visión de la guerra de la cabeza. Y esto es muy especialmente cierto en el siglo XXI, donde China ha tomado Estados Unidos sin tirar un tiro. Eso es especialmente cierto en el siglo XXI. Tenemos que entender, sobre todo en esta época, que tu primera fortaleza es acá. La primera fortaleza es la mente. Y sobre todo la guerra del siglo XXI es una guerra por la mente. ¿Qué podemos hacer? No usar el lenguaje del enemigo. Esto es importantísimo. No podés... ¿Quién espera que me tome en serio a alguien que está hablando en contra del colonialismo cultural, de la guerra cultural? Alguien que está hablando, que por ahí no dice todes, pero habla en contra del machismo, que habla... ¿Cómo espera que me lo tome en serio? Alguien que está usando el lenguaje del enemigo. 2. No aceptar el fraude histórico. Quien gobierna el presente controla el pasado. No aceptar el fraude histórico. Esto también lo encontramos con discursos opositores que nos dicen, bueno, estamos todos de acuerdo en que... Y si están todos de acuerdo, ¿por qué te voy a apoyar a vos y no a Fernández? Si vos mismo estás diciendo que están todos de acuerdo, ¿por qué te voy a apoyar? Tercero, ¿qué podemos hacer? No confundir el poder con autoridad moral. El enemigo puede tener el poder, pero no tiene autoridad moral. Esto es importantísimo. No confundir, creer que algo ha sido impuesto, que el enemigo controla el cine, controla las escuelas, controla los medios, controla las leyes y puede obligarte a punta de bayoneta a cantar su himno, no lo convierte en una autoridad moral. No tiene más poder que la bayoneta. Esto se puede hacer. Y no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Hay un personaje de ficción que me parece que debería ser adoptado como símbolo, como emblema. Hay un personaje en Leyendas de Pasión. Es una peliculita romanticosa con Brad Pitt cuando tenía pelo. Hay un personaje que es un indio que peleó contra el padre de Brad Pitt, que es un coronel del ejército, y perdieron y está de sirviente del general que lo derrotó. Y alguien le pregunta, ¿por qué no le enseña inglés al general? Le pregunta, ¿por qué no le enseña inglés a su sirviente? Y él contesta, sabe inglés mejor que usted, pero no se va a dignar a hablarlo. Y por ahí estamos como el indio de esa película, por ahí estamos totalmente derrotados, pero no tenemos el poder de no dignarnos a hablar el idioma del enemigo.
podemos hacer esto.